Tiempo de continuar con la construcción, la parte 2 de Testigos de un camino de gloria. Definíamos el viernes que el camino de gloria es Cristo mismo, ¿sí? Y nosotros fuimos convocados a ser testigos de Cristo, no personas que hablen acerca de Cristo, sino sus testigos. Para eso fuimos alumbrados, no para explicar a Cristo, sino para proyectar su luz. Para eso tenemos su luz, vivimos su luz, vemos su luz constantemente. Yo estoy convencido de que alumbrar, traer luz a un mundo lleno de tinieblas, a un mundo que está aterrorizado, a un mundo que está totalmente atemorizado por las circunstancias presentes. O sea, los gobiernos de la tierra utilizan el temor para traer manipulación, ¿sí? Como el hombre no fue creado para gobernar personas, cuando el hombre quiere gobernar personas, lo tiene que hacer de una manera que es antidiseño, y la manera antidiseño es mediante manipulación. Siempre el hombre va a querer manipular para gobernar, porque no tiene otra manera de hacerlo. El hombre sin Dios, la única manera que tiene para gobernar algo es manipulando o destruyendo, ¿sí? Esa es la manera que el hombre hace, por eso las guerras, por eso tanta manipulación. Y la manipulación al día de hoy es a través del temor. Lo hemos hablado, se ha soltado el temor. Entonces, en un mundo metido en el temor ocurren dos cosas. Por un lado, es fácilmente manipulable, pero por otro lado, si los hijos nos damos cuenta, el mundo que está bajo temor, al estar en tinieblas, porque temor es igual a tinieblas, tinieblas es igual a temor, ese mundo muerto de miedo es muy fácil de alumbrar. A una persona con temor es fácil alumbrarla, es fácil llevarle la luz. Es progresivo, es de una manera que solo Dios sabe cómo hacerlo, y hoy lo vamos a hablar. Pero yo no creo que sea un problema alumbrar en este tiempo. Nunca fue un problema alumbrar, porque cuando la luz es de Dios y Dios prepara los corazones para ser alumbrados, nunca debería ser un problema llevar luz. El gran problema para llevar luz lo tenemos nosotros, pero este mundo clama por la luz de Cristo, este mundo clama por ser alumbrados. Así que yo considero que no es un problema alumbrar al que está en tinieblas, ¿sí? Quiero que sigan el hilo. No es un problema alumbrar al que está en tinieblas. El problema con el que nos encontramos como iglesia, y es lo que nos dificulta alumbrar al que está en tinieblas, es alumbrar al que ya tuvo luz alguna vez. O sea, la persona que alguna vez tuvo luz sobre algo y se resiste a que esa luz se profundice, es muy difícil alumbrarla. Y eso es lo que ha generado personas que han terminado renegando del Evangelio o que no están listas para la flexibilidad que demanda el Evangelio. Ser alumbrado por Dios, amados, todos los que lo hemos vivido, tenemos que reconocer que es un momento único. Ser alumbrado por Dios es un momento único, porque es un momento en el cual se produce en nosotros una resurrección. Ahora, nosotros no nos podemos quedar con eso, porque eso fue la luz para que nosotros entendamos quién es nuestro Dios. Dios no vino a hacer milagros en nuestras vidas, aunque se haya efectuado algún milagro en nuestras vidas. Dios vino a resucitarnos. Cuando vino en nosotros, cuando a través de Cristo se incorporó en nosotros, cuando se hizo uno con nosotros, fue el principio de nuestra resurrección. Ahí nacimos de nuevo. Ahora, ese es el momento de la primera luz. El problema con el que a veces nos encontramos, y ahí tenemos que hacer un autodiagnóstico cada uno de nosotros, es que el peor error de nuestras vidas sería perpetuar una luz que tuvimos. No solo la luz del nuevo nacimiento,
Si algún día dijo, oh, mirá qué verdad, que Dios me permite acceder. Verdad revelada es verdad vivida, ¿sí? Si no es verdad aprendida. Si no está vivida es aprendida, no es revelada. ¿Hay un problema con eso? No. Pero verdad vivida es verdad con sustancia, verdad que genera potencia de Dios en todo lugar donde me muevo. Si no es verdad aprendida. Pero bueno, antes de la vivida viene la aprendida. Ahora, vivida o aprendida siempre viene a través de una luz, ¿sí? Dios nos alumbró. El problema es cuando yo quiero perpetuar a lo largo de toda mi vida, y ese es un gran error, la luz que puedo haber tenido. Perpetuar una luz de Dios o un alumbramiento de Dios es un craso y gran error, gravísimo error, porque es un error querer inmortalizar una experiencia de Dios. ¿Qué es una experiencia de Dios? Una experiencia de Dios es haber sido alumbrado. Querer inmortalizar una experiencia es un gran error. ¿Por qué? Porque la luz del Espíritu en nosotros necesita ser actualizada. La luz debe ser constantemente actualizada. ¿Y qué es lo que actualiza la luz? Lo que actualiza la luz es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el gran actualizador de luz. ¿Qué es lo que empieza a generar el interruptor que acciona en nosotros o el interruptor que obviamos para que la luz se accione en nosotros? Recordemos, quiero hacer memoria, ¿sí? Luz es acción, ¿sí? La luz viene con toda la potencia de autogestionarse, de autoaccionarse. Yo tengo que estar dispuesto. Por eso el gran accionador de la luz son nuestros sí y nuestros no a la palabra de Dios. A veces creemos, y este es un gran problema, que la palabra de Dios es o la Biblia abierta, que la incluye, o la predicación desde este lugar, que la incluye, o algo que Dios permitió que acceda y que en oración yo pude ver, lo incluye. Pero palabra de Dios es todo lo que el Espíritu ha diseñado para que yo viva en su luz. Y a veces, la disciplina también es parte de la luz de Dios, de la palabra de Dios. Porque nosotros hablamos del Dios de amor, y el Dios de amor es un Dios que nos disciplina. Un Dios que nos... ¿Y para qué es la disciplina? Para que nos hagamos flexibles. La disciplina nos lleva a tener determinada flexibilidad ante los cambios, ante los miedos, porque a veces para enfrentar una situación, nosotros muchas veces las queremos enfrentar con una luz que tuvimos, pero las situaciones se enfrentan de acuerdo a lo que el Espíritu necesita, se enfrentan de acuerdo a lo que el Espíritu marca, a lo que el Espíritu habla, y ahora lo vamos a desarrollar. Así que los sí y los no a la palabra de Dios, en el formato que venga su palabra, son los que nos van a permitir vivir actualizados según la palabra. Los sí y los no. A lo que Dios quiera, Señor, ¿qué es lo que necesitas de mi vida para cada ocasión? ¿Qué necesitas que viva hoy? ¿Qué necesitas que vea hoy para que lo viva? Esos sí a lo que Dios diga y no a lo que Dios no diga van a generar que la luz se actualice. Cuando yo tengo que hacer algo que Dios no quiere que haga y yo lo hago igual, vivo en una luz pasada. Cuando yo tengo que y no puedo actualizar la luz, no se actualiza en mi vida. Ahora, cuando yo digo que sí a lo que Dios dice que no, ocurre lo mismo. O sea, la luz es en función de lo que Dios necesite que le diga que sí y lo que Dios necesite que le diga que no. Por eso el pecado oscurece, el pecado nos nubla, no nos permite vivir en la claridad de su palabra. La luz de Cristo siempre va en aumento. Por eso yo no puedo decir, yo tuve luz y ahora decrecí. Si yo tuve luz alguna vez, y acá tengo que analizar si tuve una experiencia
y nada más, o tuve luz de verdad, nací de nuevo, porque alguien que nació de nuevo procura que Cristo aumente cada día más. A veces pasa que no pasa, pero porque somos un poquito cabezones y a lo que le tenemos que decir que sí, le decimos que no, y a lo que le tenemos que decir que no, le decimos que sí. Pero siempre va a haber una predisposición a que Cristo aumente, a que la luz en nosotros aumente, porque Cristo no se queda en el nuevo nacimiento, en la nueva criatura. A partir de ahí se produce un crecimiento de luz en nosotros, que es Cristo en nosotros, luz. No hay otra posibilidad de entender lo que no sea siendo alumbrado. Cuando ves una persona apagada, que otra vez, es porque no está la luz profundizándose. Entonces, se espera de nosotros, se espera de todo hijo que es alumbrado, que la luz crezca, que la luz vaya en aumento. Amados, si no hay perseverancia en aumento, si no hay paciencia en aumento, si no hay paz en aumento, si no hay perdón en aumento, si no hay tolerancia en aumento, si no hay generosidad en aumento, es porque yo reemplacé la luz que tuve en un momento con religión. Si no hay aumento de luz, hay aumento de religión. Si alguna vez fui alumbrado y empieza a decrecer el perdón, la tolerancia, la paciencia, la servidumbre hacia Dios y hacia los santos, hacia los hermanos, la generosidad, es porque se transformó en una religión mi vida. Haga lo que haga, sea lo que sea, amado, si no hay aumento de Cristo, no hay aumento de amor, no hay aumento de gracia, no hay aumento de como decíamos recién, de perdón, de tolerancia, mi vida se transformó después de la luz en una religión. Y hoy vamos a tratar de empezar a resolver por qué pasa esto. ¿Quién es alguien que tuvo luz? Alguien que tuvo luz es alguien que vio. Y alguien que vio es un testigo. Alguien que vio algo es un testigo. No hay mucho para aclarar ahí. Alguien que tuvo luz es alguien que vio. Y alguien que vio es un testigo. Los 11 que caminaron con Jesús en la tierra, y Judas, pero estamos hablando después de la cruz, así que quedaron 11, y después llamaron a Matías para que se sume. Pero los 11 habían sido testigos de la vida de Jesús, habían sido testigos de la muerte de Jesús, habían sido testigos de la sepultura de Jesús, pero también habían sido testigos de la resurrección de Jesús. De hecho, cuando lo eligen a Matías, lo eligen porque Matías también había sido testigo de todas estas cosas. Recuerden, vida, o sea, cuando digo vida, estoy hablando de milagros, estoy hablando de liberaciones, estoy hablando de convertir agua en vino, estoy hablando de caminar por las aguas, estoy hablando de calmar la tempestad. Ellos habían visto todo eso, esa era la vida de Jesús. Después estuvo la muerte de Jesús, fueron testigos, estuvieron ahí, en la cruz, vieron la crucifixión. Después fueron testigos de que lo sepultaron porque lo metieron adentro de la tumba y ellos lo vieron. Y después fueron testigos de la resurrección porque Él se encontró con ellos después y hasta comió con ellos después de resucitado. O sea, ustedes fíjense que nosotros, sin haber visto todo eso, a veces nos jactamos de tener luz. Pero así todo, tuvieron una efectividad mínima. Y nosotros pretendemos a veces, sin haber visto todo eso, ser grandes, efectivos, porque un día abrí la Biblia y entendí un versículo. Estos 11, más Matías después,
salieron a hablar de todas estas cosas y salieron a hacer todas estas cosas porque habían sido testigos. Pero había actualizaciones. La luz necesitaba ser actualizada. Porque la luz que tenían ellos era lo que habían visto. Pero había actualizaciones de esa luz. Hay un momento en la Escritura, en Hechos, en el capítulo 10, que lo relata Lucas, en el cual Pedro es convocado a hablar con un gentil. No era del pueblo de Israel, era un centurión romano, era Cornelio, el famoso Cornelio. Y Dios le habla a Cornelio y le dice, te van a venir a hablar. Ustedes fíjense la ética y el protocolo de Dios. Y dijo, no, le tiene que predicar la iglesia porque es lo que yo creé en la tierra. Así que a Cornelio, te van a venir a hablar. Lo mismo, ¿se acuerdan? Pasó con Pablo. Le podría haber dicho Dios lo que tenía que hacer, pero no. Andá y se te va a decir lo que tenés que hacer. Amado, toda persona que recién tiene luz en el Evangelio tiene que saber que al lugar al cual Dios lo está enviando para hablarle con claridad y perfeccionarlo en función de lo que él necesita es a la iglesia. Entonces le dice a Cornelio, te van a venir a hablar. Y le dice a Pedro, necesito que vayas. Antes de decirle, mira Dios cómo lo conocía a Pedro. Antes de que vaya a hablarle a Cornelio, te voy a mostrar una cosa. A ver si nos entendemos sobre lo que yo pienso, Dios. A ver si alineamos, nos actualizamos en el pensamiento. Pedro, vos me viste vivir. Vos me viste morir. Vos me viste sepultado y me viste resucitado. Pero necesito que nos actualicemos en el pensamiento. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos estamos claros? Necesito que nos actualicemos. Entonces vamos a hacer una cosa. Mira, te voy a mostrar una visión. Y le tiro un manto con todos animales. ¿Sí? Con todos animales inmundos. Que es la tipografía de las naciones que no son Israel. O que no eran Israel. Y le dice, Pedro, matá y comé. No, Señor, yo no voy a matar nada que es común o inmundo. A ver, Pedrito, vamos de vuelta. Yo soy el Señor y te digo a vos, matá y comé. No, Señor, yo no voy a matar nada que no sea común. Era más Dios que Dios, Pedro. Vamos a la tercera, Pedrito, a ver si nos entendemos. Matá y comé del lienzo que te estoy mostrando. Y ahí como que la entendió Pedro. Entonces Pedro encaró para lo de Cornelio. Lo tienen ahí en Hechos 10, no lo voy a leer porque es muy largo. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Pedro quería ser testigo y él obedeció, de hecho hizo un montón de cosas. Dice, antes de ir a ver a Cornelio, dice que la escritura que sanaba con la sombra. Era tremendo lo que hizo. Pero Pedro quería ser testigo, aunque sin embargo no estaba dispuesto a las actualizaciones que Dios necesitaba para que él sea testigo. Un testigo de Dios, un testigo llamado por Dios, tiene que saber, toda persona llamada por Dios, Dios la convoca a ser testigo. Pero ese testigo tiene que saber que va a ser actualizado y Dios va a provocar las actualizaciones correspondientes para que ese testigo haga lo que Dios necesita y no lo que el testigo vio una vez. Haber visto una vez te afirma el fundamento, pero después hay que construir el edificio y hay que irlo viendo a medida que vamos caminando. Pedro quería ser testigo, pero estaba medio resistente a las actualizaciones. Ahora, ¿qué podemos valorar de Pedro? Que fue igual a lo de Cornelio. O sea, no veo nada. No te entiendo mucho lo que me estás diciendo, pero voy, porque me mandás vos. O sea, él no entendía mucho. Ahora, ¿cuál fue el problema? Ya me voy a ir de Pedro y vamos a ir metiéndonos de lleno en el tema, pero necesito hacer este contexto. ¿Cuál fue el problema? Pedro quería hablar de lo que él sabía y no de las actualizaciones que Dios necesitaba que Pedro hable.
Entonces cuando Pedro arranca, llega a la casa de Cornelio y arranca para hablar, él empieza a hablar de lo que él sabía, pero no de lo que el Espíritu necesitaba que le hable a Cornelio, porque Cornelio no entendía ni jota de lo que Pedro le estaba por hablar o de lo que Pedro le estaba hablando, porque Pedro fue en función de hablarle a una persona como le hubiera hablado a los judíos. Entonces cuando Pedro le está hablando, cae el Espíritu Santo y ahí lo bautiza y lo recontrabautiza a Pedro, lo bautizó a Cornelio, los agarró a todos los que estaban por ahí, los dejó tirados en el piso. El Espíritu dijo, cállate, yo necesitaba que venga, porque yo ya entendí, el Espíritu Santo dijo, yo ya entendí que no la agarrás, Pedro, así que tengo que venir yo, pero por lo menos estás vos acá. Si no hubiera habido, ¿por qué no fue antes el Espíritu? Porque necesitaba un hijo ahí. Hay lugares que no va a llegar el Espíritu si no van los hijos. Esa es la gran responsabilidad que tenemos como iglesia. Los hijos necesitan estar actualizados. Pero aunque no esté actualizado, Dios necesita la obediencia, porque después te actualiza. Pedro se actualizó. Ahora, ¿qué pasó? Perdió tiempo. Hubo retraso. Que Dios te tenga que explicar a vos y a mí, como nos pasa siempre, habitualmente, ¿no? 3 veces algo, y que encima así todo no lo entendamos, es complicado, porque estamos perdiendo tiempo y haciendo perder tiempo. Ahora, ¿cuál era la actualización que Pedro necesitaba llevarle a Cornelio? Que los judíos y los gentiles pasaban a ser un solo pueblo, la iglesia. Esto lo entendió Pablo. En la carta a los Efesios, voy a leer la versión NBI, en el capítulo 3, 5 y 6, Pablo lo agarró así. Si ustedes analizan cómo le predicó Pedro a Cornelio, van a ver por qué el contraste entre Pedro y Pablo. Van a ver por qué Pablo fue un hombre que permitió ser actualizado, o no por qué. Van a ver a Pablo un hombre que permitió ser actualizado en el Espíritu y por qué llenó todo con el Evangelio. ¿Por qué llegaba a tiempo a donde tenía que llegar a tiempo? ¿Por qué hacía lo que tenía que hacer y lo hacía bien? Lo que Pablo hacía era lo que necesitaba el Espíritu. ¿Y por qué Pedro demoró tanto tiempo? A pesar de que no podemos criticarlo a Pedro, porque Pedro se jugó muchas cosas, se jugó la vida. Pero la iglesia de Jerusalén no logró el impacto que logró Pablo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Pablo estuvo siempre dispuesto a las actualizaciones del Espíritu. Y la iglesia de Jerusalén quería ser testigo, pero no a la manera de Dios, era a la manera de lo que habían aprendido. Entonces, dice, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Esto es lo que Pedro le tendría que haber ido a decir a Cornelio. Que se lo termina diciendo, pero no lo entendía. Yo los invito, lean la Escritura, lean Hechos 10, ahí van a ver. Pablo lo agarró así. Amados, la iglesia tiene que ser testigo de las actualizaciones de la resurrección de Cristo. Una cosa es haberlo visto resucitar y otra cosa es constantemente ver al Cristo resucitado. Yo puedo ver a una persona hoy y quedarme con esa versión de la persona. Y la veo dentro de un año, y si yo no me actualicé respecto a la persona, cuando la vuelva a ver voy a tener esa misma percepción de la persona. Yo pude haber tenido un encuentro con Dios en algún momento de mi vida, pero si yo no actualicé y solamente me dediqué a que me expliquen acerca de Jesús o a tratar de saber sobre Jesús o sobre el Señor,
Amados, yo me voy a quedar con la versión número 1, pero no con la versión de hoy. Y eso es peligrosísimo, porque puedo estar viviendo totalmente desactualizado de lo que Dios está haciendo en la tierra. De hecho, por algo, la iglesia va a contramano, va detrás de lo que hacen los gobiernos de la tierra. Porque hay una desactualización. ¿Y en qué está trabajando la palabra apostólica? En actualizar a los santos para que estemos con la última versión de Dios. Pero si hasta el día de hoy seguimos teniendo la última versión del hermano que el otro día me falló, Pablo lo solucionó rápido esto. ¿Cómo soluciona Pablo las cosas? Rápido, en Cristo. ¿Qué dijo? A nadie conozco según la carne. Y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Así que muchachos, ustedes lo vieron en la tierra, lo vieron morir, lo vieron resucitar, está todo lindo. Pero yo a ese no lo vi. Sin embargo, hoy soy un testigo actualizado. Porque es lo que hoy el Padre muestra. ¿Y cómo hago? Amado, ora. Si yo necesito ver, porque Dios me está diciendo que necesito verlo actualizado, ¿cómo oro? Señor, móstrame al Cristo actualizado. Ponele palabra más, palabra menos, querés ponerte música de fondo, no pones música, cantar vos, no te importa, pero es simple. ¿Qué pasa con la iglesia cuando se actualiza? La iglesia genera Cristo. Y cuando se genera Cristo, se genera vida. Entonces, en esa casa donde hay muerte, hay vida. En esa casa donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay tribulación, hay vida gobernando sobre el dolor, la angustia, la tribulación, la miseria, la escasez, la pobreza. Hay vida. Hay vida que gobierna. Hay gozo del Señor. Hay evangelio que se está viviendo. La iglesia que es testigo de las actualizaciones constantes de la resurrección, del Cristo resucitado, va a poder ver para hacer las obras de Jesús. ¿Cuáles fueron las obras de Jesús? Las que enumeramos recién. Sanar, liberar. Nosotros estamos muy impregnados de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, salimos a hacer las obras de Jesús. Ahora, las obras de Jesús no son las que están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque ahí están relatadas. Yo necesito ver al Cristo resucitado que me va a permitir hacer las obras que están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque esas las hizo Jesús. Ahora yo tengo que ver cuáles tengo que hacer yo de esas que se hicieron ahí, porque nuestro discipulado, amados, no es el discipulado de Jesús. Nosotros no somos discípulos de Jesús. Nosotros somos en la actualización del discipulado de Jesús. ¿Cuál era el discipulado de Jesús? Síganme, siéntense acá alrededor. Ahora me paro en la barca y les enseño. Ese era el discipulado de Jesús. Vengan, vean cómo sano, cómo libero. Pero Jesús tuvo un discipulado antes de él ser discipulador. Y fue el discipulado del Padre. Y el discipulado que se nos convoca es el discipulado que tuvo Jesús. ¿Y cuál fue el del Espíritu? La actualización del discipulado de Jesús es el discipulado del Espíritu. El Espíritu, ¿qué dice la Escritura? Los guiará a toda verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo me voy, dejo de ser el discipulador de ustedes, pero no los dejo solos, no los dejo sin nadie que los discipule. Me voy, pero les mando el Espíritu Santo para que los discipule. La actualización del divorcio. ¿Y esto en qué me cambia la vida? Muchísimo. Porque hay algo que tenemos que entender. Antes de que Jesús haga cosas en la tierra, Él ya se las había visto hacer al Padre. Cuando Jesús iba y hacía lo que había visto que había que hacer. Cuando entramos en las actualizaciones del Espíritu, y por eso es necesario ver al Cristo resucitado,
Cuando actuamos, actuamos según lo que el Espíritu necesita en cada ocasión, porque la obra ya la hizo, ¿o no dice Efesios 2:10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo dice tu Escritura, lo dice tu Biblia, lo dice la mía. ¿Eso qué significa? Que la obra que vamos a hacer ya está hecha. En el discipulado del Espíritu vemos cómo realizarla. Ese fue el discipulado que tuvo Jesús. Él no hizo nada que no le vio hacer al Padre. Antes que Jesús haga en la tierra, las obras estaban hechas. Cuando Jesús sanaba a un ciego, el ciego ya estaba sano, por eso Él lo sanaba. Él activaba el sí de Dios. Por eso lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Cuando veo, activo lo que Dios ya habló sobre esa situación, sobre esa obra. Por eso no oramos por orar, oramos conforme a su voluntad. Pero ¿y si a mí me cuesta? Bueno, no hay problema. Que ore como me salga, pero procuremos actualizarnos para ser cada día más efectivos en lo que Dios necesita que seamos. Amados, lo que hay que hacer, lo vemos. Cuando tenemos conciencia y empezamos a ver al Cristo resucitado, lo que hay que hacer lo hacemos por revelación, porque se corre un velo, no por Biblia aprendida. Jesús sanaba. Ok, fantástico. ¿A todos? Jesús resucitaba. Gente, ¿a todos? Yo leí a Lázaro nada más. Jesús levantaba paralíticos. ¿A todos? Jesús sanaba leprosos. ¿A todos? No. A todos los que el Padre le enviaba. Y cada sanidad que hizo el Señor, cada milagro que produjo el Señor, fue con una medida de exactitud que el Padre iba revelando en la tierra. Lo que el Padre quería revelar, lo hacía a través, en ese momento, de lo que el Hijo estaba haciendo mediante las obras que hacía. Pero nunca fue la prioridad hacer, sino que la prioridad era enseñarles a hacer. ¿Y cómo se aprende a hacer? Simple, viviendo en las actualizaciones del Espíritu. Esto cuando te dice, haga las obras de Jesús, hermano. Entonces hagamos lo que hacía Jesús. ¿Cuáles eran las obras que hacía Jesús? ¿Qué le vio hacer al Padre? Cuando escuches, haga las obras de Jesús. Nosotros hacemos las obras de Jesús. ¿Y por qué si hacemos las obras de Jesús, en una campaña no se sanan todos? No, porque algunos vienen sin fe. Pero la campaña no es para los que no conocen. ¿Cómo va a venir con fe si no conoce? Y si está ahí es porque algo cree. Si no, no está. Es raro que te lleven a los empujones a una campaña. O a una congregación. ¿Por qué no se sanan todos? Porque no todos estaban previstos. Por eso no somos vendedores de ilusiones. Somos personas puestas en la tierra para alumbrar conforme a lo que el Espíritu necesita alumbrar. Y cuando alumbramos, alumbramos de acuerdo a las obras que el Padre previó, no de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta. Para esto no es necesario frustrarse, no es necesario enojarse, sino que lo que es necesario es ver lo que el Espíritu necesita actualizar de su obra en la tierra. ¿Qué es lo que le veo hacer al Padre? Simple, lo que marca Pablo en Corintios. Lo que el Espíritu necesita para cada ocasión. No somos exportadores de dones. Somos exportadores de gracia, exportadores del amor de Dios. ¿Quién me va a guiar a saber qué tengo que hacer en cada ocasión? Con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. El Espíritu, el amor de Dios en acción. Yo voy a saber qué tengo que hacer de acuerdo a lo que el Espíritu me diga. Amados, estamos muy acostumbrados al microondas. Estamos muy acostumbrados al telefonito. ¡Toc! Se prendió.
Y esto es proceso. Amados, no estamos preformateados. O sea, Dios no nos dio formatos para hacer las cosas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está bueno que lo leamos para entender algunas cosas, los primeros tiempos de Hechos, saber lo que hacía el Señor, porque qué bueno que lo tengamos reflejado. Pero nosotros no estamos para seguir formatos. Yo tengo que ver qué necesita el Espíritu que haga. Nosotros no estamos preformateados, estamos pre-espiritualizados. Nosotros fuimos pre-espiritualizados en Cristo, no fuimos preformateados. Y hay una enorme diferencia, porque nosotros obramos según el Espíritu, no según un formato. Eso es amor. ¿Cómo distingo si alguien vive en el amor de Dios? Porque obra en la actualización del Espíritu y no en el formato de lo que el amor es para mí. Y no en el formato de lo que yo creo que hay que hacer. Los formatos, amados, los formatos hacen del Evangelio una tortura. Los formatos son los que dicen, si no hablas en lenguas, el Espíritu no está con vos. Los formatos son los que dicen, ay, mirá cómo habla, tan enérgico ese predicador, no tiene amor. Es un formato. Los formatos son los que dicen, vos tenés que usar los dones para sanar, liberar. Formato. Amado, vos podés tener el don de dar y nunca vas a sanar un paralítico en tu vida, ni yo. Qué bueno, procuremos los dones mayores, decía Pablo, vamos para allá. Pero que ese no sea nuestro objetivo, que nuestro objetivo sea que el Espíritu se manifieste. Preformato, reunión de matrimonio. A ver, vos haces una lista con esto y vos haces una lista con esto. No está mal, hagamos las listas, no hay problema, no pasa nada. Pero si eso no lo pasamos por el Espíritu, son formatos, son modelitos que tenemos en la cabeza. ¿Viste esos gestos adustos, criticando a todo el mundo? Todos los demás son los peores y ellos son los únicos que saben la Biblia. Todo lo que decís, no, pero eso lo dice la... Ah, no está en la Biblia, no está en la Biblia, no está en la Biblia. Todo eso. Amargados. Todo eso, ¿saben por qué es? Porque viven de formatos. Si no está en el cuadradito del versículo, no existe. ¿Conoces a alguien así? Llévale la vida del Evangelio. No lo critiques, no te enojes. Entendé que está desactualizado. La palabra permanece para siempre, pero se actualiza. Guiados por el Espíritu, es testigos de lo que muestra el Espíritu. Sean guiados por el Espíritu y no sean guiados por los deseos de la carne. Despójense y vístanse del Espíritu. Amados, ser guiado por el Espíritu es ser guiado por lo que vi. Yo no puedo ser guiado por el Espíritu si no vi. ¿Cómo voy a ser guiado por el que no veo? Ahora, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? Que queremos ver con estos. Y al Espíritu se lo ve con los ojos del corazón. Y no hay un ojo del corazón que yo te lo pueda describir, porque es un ojo que ve, pero a la vez escucha y a la vez actúa. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que vieron, son los que permiten que el Espíritu los actualice constantemente. ¿Y sabes quién es alguien que vive de esa manera? Alguien que entiende esto. En griego te lo voy a decir. El Señor lo dijo a Pablo, qué cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman.
Pero, ¿viste? Eso Lucas le dijo a Pablo. Pablo, no podemos escribir esto, lo que yo te voy a decir ahora. Pablo lo que quiso decir fue, andá a saber lo que tiene ganas de mostrar el Espíritu. Y Lucas fue el que le dijo, Pablo, no podemos poner esto. Ah, bueno, entonces escribí. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Vos y yo necesitamos, ¿querés vivir en las actualizaciones del Espíritu? Que donde vas hay Cristo pisando. Pero también, cuando digo donde vas, no es que salgas a evangelizar al mundo. En tu casa, en las cosas cotidianas, en la vida normal. Hay Cristo viviéndose, Cristo manifestándose, ese Cristo que vos no sabés ni cómo se solucionó el problema, pero se solucionó. Ese Cristo que vos no sabés ni cómo pasaste de amargado a vivir con gozo, con alegría, en paz. Es ese Cristo. Bueno, no tengo ni idea de lo que tiene ganas de mostrar el Espíritu. La persona que vive en Cristo no tiene ni idea de lo que tiene ganas de mostrar el Espíritu. Mañana no sé qué será de nuestras vidas. Ese es alguien que vive en el Espíritu. Ese es un testigo de la naturaleza de Dios. Alguien que no tiene ni idea lo que va a hacer mañana. Planifica el mañana, pero se queda como Santiago. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si no, todo lo demás es religión. Lo único que hace es hablar, pero no te muestra un fruto de vivir actualizado en lo que el Espíritu necesita. Si hay algún atisbo de religiosidad en nosotros, procuremos ser alumbrados para que la negrura de la religiosidad, la neblina que produce la religiosidad, se desvanezca de nosotros. Guiados por el Espíritu, es testigos de lo que muestra el Espíritu. Amados, necesitamos vivir la vida apasionante y disfrutable que nos presenta el Evangelio, que nos presenta el Espíritu Santo. Amados, la vida del Espíritu es una vida disfrutable, es una vida apetecible, es una vida que todo el mundo tiene ganas de vivir. Me ven y tengo ganas de vivir lo que vivís vos. Esa es la vida del Espíritu. Pero yo no la estoy viviendo, a mí se me complica. Bueno, pero para eso estás escuchando esto, para que la puedas vivir. ¿Y cómo la puedo vivir? Bueno, capaz que le estás diciendo demasiado que no a lo que Dios te dice que le digas que sí, y demasiado que sí a lo que Dios te dice que le diga que no. ¿Y sabés por qué se produce eso? Por los preformatos que tenemos en la cabeza. ¿Sabés cuál es un preformato? Me voy a adelantar a lo que viene dentro de un rato. Si yo dejo algo, capaz que no tengo nada. Eso es un preformato. Si yo dejo algo terrenal, siempre va a haber algo eterno esperándome. Cuando Dios me pide un hijo, es porque tiene algo que va a ser superior al hijo. Abraham, dame a tu hijo. Sin el Espíritu Santo, con todos los preformatos de la casa del padre, de la madre. Dame a tu hijo, pero encima no es dame a tu hijo. No solo me da a tu hijo, sino que lo vas a matar vos. Y bueno, vamos, ¿qué va a hacer? Algo Dios. Dios, ¿sabes lo que dijo? El Señor se suplirá de cordero. A nadie le van a pedir el hijo, tengan paz. Pero ¿cuál es? ¿Qué tenés enquistado adentro? Yo conocía gente que decía, no quiero servir a Dios porque el diablo se me viene en contra. Está bien, yo lo entiendo en alguien que tiene 2 meses de creyente, está bien, vamos. Pero qué gloria de que el diablo se te venga en contra porque estás sirviendo a Dios. Si ya está ganada la batalla, sea que vivamos o que muramos. Lo importante es que Cristo sea manifestado. ¿Sabes lo que es que te reciban con gloria? Mira, este es uno de los valientes que luchó hasta el final. ¡Wow! Todo lo que Dios diga, dame, renunciá, salí del preformato. ¿Sabes por qué lo pide? Porque es una mala copia. Todo lo terrenal es una mala copia de lo que Dios ya nos asignó en lo eterno. Las bendiciones materiales terrenales son una mala copia
que no sé si llamarlo bendiciones, pero las cosas terrenales a las que le llamamos bendiciones, que está bien, muy lindo, yo no tengo conflicto con que sigamos diciendo Dios me bendijo porque me dio un auto, porque tuve un hijo, no importa, todo bien, pero son copias de las bendiciones espirituales que ya nos asignó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando Dios te pide algo terrenal es porque se va a manifestar lo eterno, no que va a reemplazar la copia, que la copia estaba reemplazando. Te lo hago un futbolero, entra el titular. En un partido puede entrar un jugador que no es titular habitualmente, pero en un momento la tribuna empieza a corear el nombre del titular. Y cuando entra el titular, hace lo que no puede hacer el suplente, porque por algo para ese momento era suplente. Seamos previsores, tengamos agenda, pero estemos dispuestos a que el Señor nos rompa las estructuras pensantes que tenemos. Pablo no salió a ser testigo de lo que a él le parecía. Cuando Pablo es convocado por el Señor, obedece al Señor. Fíjense que Pablo empieza la travesía de él en Hechos 9. En Hechos 10 el Señor ya sabía que Pedro se le iba a complicar agarrarla. Así que el Señor ya estaba convocando a Pablo. Y cuando Pablo sale al ruedo, sale a la historia, sale a la luz, porque Saulo lo conocían todos, pero a Pablo no lo conocía nadie. Y cuando Pablo sale es dado a conocer y empieza a trabajar en función de lo que Dios necesitaba, Pablo no empezó a ser testigo de lo que a él le parecía. No es que dijo, bueno, yo le voy a contar mi testimonio, hermano. Yo antes mataba gente y ahora no mato más. Antes era un religioso, ahora conocía al Señor. No, Pablo no salió a contar lo que a él le parecía. De hecho, fíjense que si ustedes leen la Escritura y en todas las cartas apostólicas escritas por Pablo, en ninguna de las cartas escritas por Pablo cita a Jesús como que hacía milagros, que hacía señales. Pablo no se interioriza porque él necesitaba ser testigo actualizado. La historia lo estaba llamando a ser un testigo actualizado porque el mundo necesitaba ser lleno de un espíritu. Empieza a hablar de lo que a él le parecía, empieza a hablar de lo que se necesitaba. Amados, Dios necesitó un Pablo que esté dispuesto a actualizarse constantemente. Por eso le dijo, me vas a ser testigo de lo que me aparecí y de lo que me voy a aparecer a vos. Eso es salir a la cancha sin red. Eso es salir a la cancha sin saber con qué te vas a encontrar adelante. De hecho, esa fue la vida constante de Pablo. No sabía con qué se iba a encontrar. Constantemente el Espíritu le iba hablando. Pero no era porque era un improvisado, era porque sabía. ¿Sabés qué era para Pablo el Espíritu Santo? El que le manejaba la agenda. Le hacía de secretario el Espíritu Santo. Claro, por eso él podía decir, bueno, pues mirá que si le podían decir a Pablo, pero mirá que si vas a tal lado te van a matar. Lo que pasa es que el que me maneja la agenda me dijo que tengo que ir igual, así que ahí está escrito. Pablo era alguien a quien Dios le pudo poner la tarea de testificarle al mundo lo que Dios necesitaba en cada momento. Por eso se relacionaba con un político y con alguien del vulgo sin ningún problema. Pablo hablaba con quien tenía que hablar, no se condicionaba diciendo, ay, pero yo no sé, yo soy tosco para hablar, que de hecho lo era. A mí se me complica porque no soy de fáciles palabras. No, él hablaba porque estaba dispuesto a ser actualizado. Era un hombre que entendió haber sido preespiritualizado. Era un hombre que entendió. Pablo no discutía sobre quién tiene más razón. No, él, está todo bien. ¿A ustedes no les gusta lo que digo? Me doy vuelta y me voy. No hay problema.
Un hombre que vivía actualizado. Amados, el Espíritu necesita darle testimonio de Cristo al mundo. Nosotros no necesitamos darle testimonio de Cristo al mundo. Y el mundo no necesita nuestro testimonio. El que necesita dar testimonio de Cristo es el Espíritu. Y hablando como locos, a los gritos. Por eso Pablo decía, ordénense, si van a hacer reuniones y van a hablar en lengua, que no lo escuchen los otros, porque si lo escuchan los otros, ¿saben lo que va a pasar? Que no los van a entender, los van a tratar de loquito y las personas se van a ir. Pablo estaba pensando lo mejor para el otro, no lo mejor lo que me conviene a mí. Entonces los ordena a los corintios. ¿Y cómo los ordena? Les dice, ¿saben cuál es el orden que ustedes tienen que seguir? El del Espíritu. ¿Cuál es el del Espíritu? El del amor. ¿Y cuál es el del amor? Es que el mundo necesita conocer a Cristo. Un preformato a sacarnos de la cabeza. No necesitamos predicar el Evangelio. El que necesita predicar el Evangelio es el Espíritu. Y el Espíritu predica a Cristo y no predica otra cosa, porque el Espíritu te guía a toda verdad, a vos, a mí y a todo el mundo. Y la verdad es Cristo. El Espíritu no guía a la gente a mi testimonio, el Espíritu no guía a la gente a mis experiencias, el Espíritu no guía a la gente a una Biblia. De hecho, cuando Pablo hablaba de esto, no había Biblia. El Espíritu guía a las personas a Cristo. Y luego viene todo lo demás. Si el Espíritu no nos guía a Cristo, si Cristo no es el final de toda discusión, si Cristo no es el final de todo problema, de toda situación, si Cristo no es gobierno delante de las circunstancias, amados, todo lo que tenemos alrededor es bla, bla, bla. El mundo, mi mundo, necesita que sea testificado Cristo por el Espíritu. Antes de salir corriendo a evangelizar al mundo, démosle testimonio a nuestra alma de que lo mejor que le puede pasar es conocer a Cristo. Porque si no está convencida mi alma, ¿a quién voy a convencer? No es de atrás para adelante, es de adelante para atrás. El Espíritu acomoda lo espiritual, lo dice la Escritura. El Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Señor previó para nosotros, cuando nos preespiritualizó, que seríamos una generación sin retrasos. Se supone que esta generación tiene todo lo que tiene a su disposición. Amado, ¿querés saber de genética? Tenés Google, hasta por Google podés saber de genética. ¿Querés saber de abogacía? Tenés la facultad, pero también tenés Google para saber de abogacía. ¿Querés saber de medicina? Tenés de todo, tenemos todo a disposición. ¿Queremos conocer el cuerpo? Tenemos un montón de estudios para conocerlo. ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Dónde está? Dios escondió mucho de lo que Él quiere que funcione la iglesia en el cuerpo. Tenés una Biblia, tenemos el Espíritu, tenemos palabra de vida, tenemos internet, tenemos de todo, un montón de adelantos. ¿Para qué? Para que no tengamos retrasos. ¿Qué hacen todo? ¿Qué ha hecho las tinieblas? Y nosotros nos hemos puesto como súbditos de las tinieblas. Han usado todo eso para retrasarnos. Entonces ahora tenemos tanta información que se nos desconecta, y lo voy a hablar el viernes, se nos desconectaron los cables con tanta información de tal manera que no la podemos unir. No podemos unir la información del Espíritu con la información que Dios necesita actualizar. No podemos unir la Biblia con el Espíritu. Por eso nos hemos hecho legalistas en estos tiempos, tanto legalismo dando vuelta. El mundo no quiere legalismo, el mundo quiere al Cristo que tiene el Espíritu para predicarle. Y el mundo incluye tu alma y la mía. Tu cerebro y el mío necesitan, que es nuestro mundo, que necesita ser evangelizado por el Espíritu de Dios, que necesita ser, me encantó un término que escuché del apóstol Juan el otro día, regenetizado.
O como decíamos desde principios de año, regenerado. Hay mucho mundo que necesita ser regenerado por la vida del Espíritu. Testigos de un camino de gloria son testigos actualizados. Y un testigo actualizado no genera retrasos en la manifestación de Dios en la tierra. Hoy debería ser más fácil decirle que sí a lo que Dios necesita. Porque tenemos más herramientas. Pablo no tenía la Biblia. Pablo no tenía, como decíamos hace unos días, la posibilidad de decir, a ver qué dije yo en 1 de Corintios. Pablo no tenía esas posibilidades. Nosotros tenemos la posibilidad dada por el Espíritu de conectar lo que está escrito en la Biblia con lo que el Espíritu está hablando hoy para hacer una bomba nuclear. Pero lo usamos para pelearnos, para estar unos distanciados de otros, para tener arrogancia, para tener uno sabe más, otro menos. Pablo lo solucionó esto, dijo, miren, yo soy el menor. Después digan lo que quieran, pero yo soy el menor de todos ustedes. Y fue a Jerusalén, ahí lo llamaron. Che, ¿qué decís vos de la gracia, de esto? ¿No te das cuenta que si decís que hay libertad, la gente va a hacer lo que quiera? Bueno, yo, Dios, este evangelio yo lo recibí del Señor. Así que voy y lo predico. Si a ustedes no les gusta, muchachos, ustedes tienen un evangelio por predicar, yo otro. No hay tiempo. Hay un mundo acá. Se soltó una persecución. Tenemos que hacer lo que necesitamos hacer, lo que el Espíritu necesita que hagamos. Así que escuchemos al Espíritu predicar a Cristo. Y hagamos lo que el Espíritu está diciendo. Las obras del Padre son las que necesita el Padre que se hagan. Hoy debería ser más fácil hacer lo que Dios necesita. Pero es una generación que por algo que voy a predicar el viernes se resiste a las actualizaciones del Espíritu. Se resiste. Y una de las cosas que hacen que nos resistamos y que el Señor lo solucionó en la cruz, son los traumas que traemos de Adán o de la vida, o de ambos. Porque los traumas han formateado nuestro cerebro de tal manera que cuando viene una actualización del Espíritu, es más importante lo que dice el trauma que lo que dice el Espíritu. Amados, los traumas han hecho de esta generación frágil. Una generación frágil, no disponible para ser flexible a lo que el Espíritu necesita. Es una generación que hoy está predicando y mañana le dicen que no la necesitan más predicando y se siente invadida, lastimada, golpeada. Es una generación que, ¿por qué algo mal hice? No, capaz que no, pero el Espíritu ya está. Pedro pasó a la historia, no necesito a Pablo. Una generación muy arrogante, pero todo eso parte de traumas que se nos han formado por tener la cabeza preformateada y no permitirle al Espíritu que nos rompa los formatos y nos espiritualice. Pero hay una oración que es bueno que podamos hacer y es pedirle al Espíritu de Dios que espiritualice todo nuestro mundo. Porque si nuestro mundo está espiritualizado, el mundo será espiritualizado y llenaremos todo con el verdadero evangelio. Daremos buenas noticias. Te vas a encontrar con personas atribuladas, cansadas, agotadas, agobiadas de este mundo. Amado, si vos escuchás 10 minutos la televisión, te agobiás de tal manera, ¿sabés lo primero que dice la gente? No hay salida. Y hay alguno que dice, no, me voy a España, me voy a Europa a vivir. Llegan a Europa, ¿y ahora qué hago? Porque acá es lo mismo, con más plata, pero con la misma desesperanza. Porque no hay salida. En realidad sí. La iglesia la tiene. Y no es, en Cristo tengo todo. En Cristo lo tengo todo. Y ahí lo tenés con miedo por el coronavirus. En Cristo lo tengo todo. Y ahí lo tenés deprimido porque lo echaron del trabajo, porque no tiene
la posibilidad de tener más dinero hoy del que necesitaría tener. En Cristo lo tengo todo. Y lo tenés deprimido porque la esposa o el esposo no cambia, porque los hijos no hacen lo que ellos les piden. Ahí lo tenés. ¿Cómo no tenés todo? Acá en Cristo lo tengo todo, no es para predicarlo, es para verlo. Cuando lo veo, lo vivo. Y cuando lo vivo, se manifiesta. En Cristo lo tengo todo y chusmean de la iglesia. En Cristo lo tengo todo y chusmean del hermano. En Cristo lo tengo todo y se enoja cuando viene Dios y le cambia los planes. En Cristo lo tengo todo. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, pero yo quiero que sea una realidad en mi vida. Lo tengo que ver. Necesitamos salir de la religión, amados. Se los digo que hasta con dolor. Tiene que haber una oración profunda de nuestro corazón. El clamor del Espíritu que hoy los convoco a tener, amados. Los convocamos como iglesia a tener. Que sea un... Señor, necesitamos vivir en tu actualización. Necesitamos la vida del Espíritu. No quiero vivir más de acuerdo al aire, sino al aire. A los aires, no, al aire. Que sea el neuma de Dios viviendo en mí, a través de mí, exportando esa vida, ese Espíritu que Dios puso en mí. Amado, te puso su Espíritu. Les daré de mí y nos dio el Espíritu a todos nosotros. Esa es la vida que tenemos. Ya teníamos la vida porque Él nos la permitió tener, pero ahora tenemos la vida. A la vida que teníamos natural se sumó la vida que Él había preespiritualizado, la vida del Espíritu. Porque esa es la vida que Dios quiere que exportemos. Y esa es la vida que va a solucionar lo que hoy no funciona. Porque será conforme al Espíritu. ¿Saben lo que hace el Espíritu? Habla del Espíritu. El Espíritu a la situación le habla de Cristo. No es, hermano, a la montaña dígale que se corra y se moverá. ¿Cuánta moviste? Es el Espíritu el que clama, el que dice, Señor, te tengo a vos, tengo todo, te voy a mostrar quién soy, te dice a vos y a mí. Ese miedo, ese temor, esa angustia, sale por la palabra de Dios. El Espíritu nos metió la palabra de Dios adentro nuestro. Juan 1 dice que la palabra habitó con nosotros, pero esa palabra que habitó ahora está en nosotros. Y cuando dice la palabra, es toda la palabra, incluidos los 66 libros que vos abrís y decís yo que es la palabra de Dios. Es toda la palabra. Ante cada situación, el Espíritu sale la palabra de Dios cuando estamos viviendo conforme a las actualizaciones que Él quiere que vivamos. Y para eso es necesario morir a las actualizaciones que me propone el príncipe de la potestad del aire, que lo único que van a hacer es nublarme el entendimiento. ¿Qué tengo que hacer? Sí a lo que tengo que decir sí. Y no a lo que tengo que decir no. Y vamos a vivir en su neuma. Yo estoy seguro de que muchas personas que están escuchando esta palabra van a ver reflejada en su vida, el neuma de Dios en estos días. No sé en qué circunstancias, pero va a pasar. Porque cuando Dios habla de algo es porque está interesado en que pase. Y si no, no habló Dios hoy acá. Pero si vos consideras esta palabra como palabra de Dios, vas a ver su vida manifiesta. Es la potencia de Dios en la tierra, la que se va a manifestar. El mundo que tiene que ser evangelizado para que los traumas, producto de una vida o producto de una generación anterior o las generaciones anteriores, esos traumas sean absorbidos por la vida del Espíritu. Predícale a tu mundo, amado. Predícale a tu mundo, amada. No le prediques a tu marido, no le prediques a tu esposa, no le prediques a tus hijos, no le prediques al vecino si antes no le predicaste a tu mundo. Cuando vos sientas, te va a pasar como a Pablo. ¿Sabes lo que le pasó a Pablo cuando el Espíritu le predicó a su mundo? Sintió que se le caían escamas de los ojos. Se rompió el formato. Se rompió la estructura.
Y ahí el Espíritu va a hacer realidad lo que el Espíritu tiene necesidad de que sea realidad, que siempre va a ser mayor de lo que vos y yo necesitamos que sea realidad.